Vamos a saludar, Lu, te propongo a Esteban Paulón, Sí. es diputado nacional del Partido Socialista. Hablábamos hace un rato que algunos de los ejes centrales de los temas que se discuten por estas horas en el Congreso de la Nación tienen que ver con el avance que hubo ayer para finalmente tener autoridades y que permita funcionar la Cámara, que es la comisión que se integró en algún momento para tratar de dilucidar el escándalo de Ocripto, que lo tiene al presidente como involucrado en la causa, y hay algunas otras cuestiones que giran alrededor de otros temas que también forman parte de la agenda, y lo repasábamos hace un ratito recién, como por ejemplo el fentanilo, alguna responsabilidad que hay, yo creo en el fondo, una intencionalidad política manifiesta de politizar para un lado la cuestión. Pero vamos a hablar de estos temas y de algunos otros seguramente también con Esteban Paulón, diputado nacional. ¿Cómo te va, Esteban? Albino y Luciana, te saludamos por FM Cielo. Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, ayer te vimos allí, por cierto, con un look bastante particular en referencia a esa remera. polémica frase de Mondino. Una remera que diga. Sí, con una remera que diga, que no sé si fuese una frase, fue una confesión, digamos. Pero ¿por qué no nos contás qué pasó? Porque hubo ahí medio como toda una maniobra del oficialismo para frizar la comisión esa. ¿Y qué lograron ayer, Sí. digamos? A ver, básicamente cuando se creó la Comisión Libra se había establecido un plazo de 90 días para la investigación y un reglamento que determinaba ciertos procedimientos, entendiendo que esa ley o esa resolución que crea la Comisión Investigadora expresaba una mayoría muy amplia del Congreso. El proyecto salió aprobado con muchísimos votos, muchos más de la mitad más uno, pero después cuando hubo que reflejar eso en la composición de la comisión, el oficialismo y varios de los bloques aliados, en un ejercicio de mitosis se fueron dividiendo, subdividiendo, armando grupos, subgrupos, interbloques y terminaron generando una situación insólita de empate, ¿no? De 14-14, miembros del oficialismo y sus aliados y miembros de las distintas expresiones de la oposición, y eso dejó trabada la comisión, que solo pudo reunirse una vez para escuchar a algunos expertos. Y tan vergonzoso que esa única vez en la que se pudo reunir, lo hizo a partir de una votación en el recinto y la mediación del secretario parlamentario, que tuvo que estar dirigiendo la reunión, no como presidente, sino para que la reunión pudiera suceder. Sí. Yo decía, es como si hubiéramos puesto al preceptor en el patio del colegio para que los chicos no se peleen. Claro, ¿no? porque Somos básicamente, todos digamos, esa adultos. maniobra con la que lograron una paridad lo que provocó fue dejar nula la posibilidad de poder, La entre otras parálisis, cuestiones, totalmente. exactamente, generar las autoridades, digamos, de la comisión, básicamente. Claro, sí, porque 14-14 es empate, no hay nadie que tenga un poquito más de... ¿Y ayer cómo se avanzó para saldar Bueno, esa...? ayer lo que se avanzó es a partir de un proyecto de resolución de modificar tres ejes puntuales. Primero, la forma en que se eligen las autoridades, que ahora sí van a poder reflejar la voluntad de la mayoría de los diputados y diputadas que estamos en el Pleno. Es decir, por más de que la comisión esté empatada y no se han tocado los miembros, o sea, no es que se ha modificado la composición, siguen siendo los mismos 14-14, se estableció que en caso de empate se va a tomar en cuenta para definir ese desempate cuántos diputadas y diputados representan los bloques que están que votan a cada candidato. Eso ya nos plantea que es muy posible que las autoridades de la comisión finalmente puedan reflejar la mayoría del pleno del recinto y eso destrabe la comisión. Lo segundo es ampliar el plazo hasta el mes de noviembre, porque con estas maniobras el gobierno pretendía dar por cerrada la investigación, aduciendo que ya habían pasado los días del plazo, y la tercera modificación tiene que ver con la toma de decisiones para las citaciones, para resolver distintas cuestiones, y también obviamente a la hora de poder emitir el dictamen final de la comisión, allí también se establece un mecanismo para buscar alternativas al empate. Eso es importante porque hace que la comisión ahora empiece a funcionar y nos podamos acercar un poco más a la verdad, ¿no? En un contexto donde vemos que la causa judicial empieza a moverse en Argentina, lenta pero se mueve, donde la causa judicial en el extranjero se mueve a una velocidad muy importante, donde a través de la prensa y de investigación periodística vamos conociendo datos que nos dejan con total perplejidad permanentemente, ¿no? Esto de personas que entran con documentos truchos a la Casa Rosada, vulnerando todo tipo de mecanismos de seguridad
del presidente de la Nación, gente que hacía transferencias apenas terminadas algunas reuniones en la Casa Rosada con la hermana del presidente. Bueno, una serie de cuestiones que hemos ido conociendo a través de la prensa que determinan responsabilidades políticas, que es lo que investiga una comisión como la de Libra, y bueno, esto va a permitir que ahora todo lo que es algo que figura o circula por los medios y por los trascendidos pueda tomar cuerpo y lo podamos corroborar en el Congreso, ¿no? Perfecto. Bueno, te paso a otro tema, porque esto era Dale. lo que tenía que ver con eso, te queremos aprovechar para hablar un par de temas. Vos sos diputado santafesino. Sí. Nosotros que estamos aquí en La Plata seguimos de cerca la tramitación de la causa y hemos visto incluso algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con lo que surge de la investigación judicial y aparece consignado así, yo lo tengo refrescado porque lo trabajé incluso puntualmente ese tema, que la provincia de Santa Fe es la más comprometida en términos de la cantidad de ampollas del lote contaminado de fentanilo. Aparece la provincia de Santa Fe con 22.000 y pico, Córdoba, por supuesto que no estoy hablando de muertes, sino de la distribución de las Sí, pero que ampollas son y demás. potenciales Exactamente. muertes La provincia porque de están Santa Fe, circulando. la provincia de Santa Fe aparece a la cabeza con 22.523, Córdoba con 13.000, Buenos Aires con 7.000 y pico. Y hay, creo yo, lo habrás visto vos y en todo caso te lo pregunto, medio como cierta predisposición de un sector, particularmente de la dirigencia política, de focalizar en términos de la responsabilidad en el contexto de alguna campaña electoral como la que estamos atravesando por estas horas, viste, parece que todos los males de la Argentina tienen una única terminal en términos de la responsabilidad del kirchnerismo, digamos. Y ustedes Sí, presentaron un proyecto, tengo entendido, creo que son varios. sí, claro. ¿De qué se trata? ¿Qué plantearon? ¿Qué No, quieren? a ver, los proyectos en relación al tema fentanilo los vamos a estar trabajando ahora en un ratito a las 9 de la mañana en la Comisión de Salud y Acción Social que preside el diputado de Tucumán, Pablo Scherling. Primero, hacer un aprovechamiento político en términos electorales de un caso tan sensible que ya lleva 90 muertes en todo el país, es miserable. Segundo, intentar frenar o dilatar cualquier medida que permita investigar y echar luz al tema, también me parece miserable. Aquí hay una causa judicial, que es la que ha determinado que varias de las muertes tienen relación con el tema del fentanilo, por lo tanto entiendo que es una causa que, más allá de los tiempos de la justicia, que nunca nos convencen y no nos resultan razonables a veces, es una causa que está avanzando en un sentido correcto, porque está determinando y haciendo la trazabilidad para luego seguramente determinar las responsabilidades. Hay también un empresario del sector farmacéutico que evidentemente tiene vínculos políticos con políticos de todos los sectores, como tienen muchos de los empresarios farmacéuticos. Es el mismo empresario dueño del laboratorio Apolo, un laboratorio que existía en Rosario, que explotó en el año 2015-2016, tuvo un incendio, una explosión, y a partir de allí desapareció el laboratorio Apolo y él después aparece años más tarde a cargo de otro laboratorio. Esto quiere decir que evidentemente también la justicia ha ido fallando, no en el sentido que uno quisiera para investigar, sino fallando en términos de no poder encontrar o determinar ciertas responsabilidades de personajes que hace mucho que circulan en determinados ámbitos y que evidentemente tienen responsabilidades en cuestiones que no están claras. Este mismo empresario, y digo aquí también para que veamos que hay seguramente dificultades en el trabajo del ANMAT, no por el trabajo técnico, esto ya es en este gobierno, para que veamos que esto atraviesa distintas décadas y no tiene que ver ni con un grupo político, sino que tiene que ver con una operatoria muchas veces de empresarios en Argentina. Este mismo empresario es el que cuando importó cantidades extrañamente importantes de fentanilo y nadie lo observó, luego se queman lotes, él dice que era porque habían venido vencidos y quería sacarlos de circulación. Bueno, evidentemente hay un montón de controles que se han pasado de largo de distintas instituciones, será la aduana, será el MAT, será algún Ministerio de Salud de la Nación, será en algún caso la justicia, si es que ha habido alguna denuncia y no se investigó. Entonces lo que queremos es determinar esas responsabilidades, poder pensar de qué manera encontramos una trazabilidad para esas ampollas que todavía siguen distribuidas y que muchas no tienen número de lote y entonces ahí
no sabemos tampoco qué va a pasar con eso, hay muchas muertes potenciales por delante, es una situación muy angustiante. Es una locura que no También, exista trazabilidad, Esteban, con eso, ¿no? La verdad es que tratándose de la particularidad que tiene esta droga, que no exista no, trazabilidad. totalmente. Es como que La se justicia pierde en algún punto la trazabilidad, ¿no? Y es grave porque, como vos decís, es una droga de las más peligrosas. Independientemente de la consideración que uno pueda tener con relación a la tramitación de la causa y demás, el propio juez explicó públicamente que como no existe trazabilidad, tuvieron que hacer casi como un laburo artesanal, obviamente allanar el laboratorio, llevarse los registros y con esos registros encontrar las droguerías, ir a las droguerías, allanarlas y con ese resultado de ese allanamiento en las droguerías detectar los lugares a donde fueron a parar, porque no hay un lugar que siga la trazabilidad como para saber dónde está esa droga. Eso no puede ser así, digamos, en algún punto. No, por eso me parece que, mira, acá hay varios aspectos. Está el laboratorio, están los órganos de control, está la aduana que interviene en la importación y quizá no dio cuenta o no elevó una alerta por la excesiva cantidad de fentanilo que estaba elaborando este laboratorio. Está el proceso propio el fentanilo viene, para decirlo en términos coloquiales, concentrado y se diluye para fabricar las ampollas y distribuirlo. Ahí hay un proceso también que debe tener, que es donde supuestamente se contaminó, que debe tener necesariamente control bromatológico, será de un municipio, será de un gobierno provincial, será de la nación. Bueno, eso habrá que determinar para cada caso y para este tipo de drogas, que son drogas muy sensibles, cuál es el procedimiento. Todo eso lo tenemos que poner sobre la mesa, sin fantasmas, sin prejuicios, sin pensar que se está persiguiendo a nadie, llegar a la verdad, porque acá hay familias que han perdido a sus seres queridos, hay familias que están yendo a atenderse. Vos hablabas de la provincia de Santa Fe, justo 8 o 9 de las últimas muertes se reportaron en el sistema de hospitales privados en Rosario, en el grupo Oroño, que es el grupo de salud más importante de Rosario. Se constituyó en querellante del grupo Oroño a partir de esto, también entendiendo que obviamente es perjudicado por haber comprado de buena fe las ampollas de fentanilo y aparecen contaminadas y hay gente que muere. Digo, hay una trama que tenemos que investigar. Por eso nosotros somos bien proclives a que el Congreso también participe en eso, sobre todo para determinar las responsabilidades políticas. Después el juez avanzará en la investigación. Entiendo que esto que te decía antes, la posibilidad de haber conectado varias de las muertes con la causa del fentanilo, hablan de una voluntad de avanzar en la investigación, ¿no? Habrá que ver, una vez que se termine con esa etapa, cómo se determinan las responsabilidades en relación al empresario que ha sido embargado. O sea, digamos, ahí se avanza, más allá de esto que vos decís que es un poco fuego de artificio y consideraciones políticas. Sí me parece que flaco favor le hacemos a intentar despejar cualquier duda que exista si obturamos cualquier tipo de investigación. Por eso me parece importante lo de la comisión de hoy, Esteban, que seguramente en el Pleno va a determinar varios proyectos para avanzar en esa investigación. Buen día, Esteban. Te quería consultar el proyecto de pedido de informes que presentaron desde el socialismo santafesino, digamos, a dónde apunta puntualmente en concreto. Nosotros estamos planteando la determinación de estas responsabilidades vinculadas a la distribución, a la trazabilidad, al ingreso de la cantidad excesiva de fentanilo y a los controles que debieron haberse llevado adelante y que evidentemente no se concretaron, ¿no? Ayer decía en un video el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, medio se metió en un laberinto de que pareciera que como fallaron ciertos controles del ANMAT, bien a la usanza libertaria, en lugar de ver cuáles son los procesos que fallan y corregirlo, hay que cerrar el ANMAT, porque si no uno tiene una agencia que parece que te da confianza y al final no te da confianza. Bueno, imagínate, si eso pensamos de las instituciones que en nuestro país controlan la calidad de los alimentos y los medicamentos, ellos quieren que le deleguemos ese control a un organismo de un país extranjero, que puede ser la India, que puede ser Estados Unidos, puede ser cualquiera, que quién sabe qué es lo que controla, cuáles son sus estándares de control, por mucho que tengan nombre, por mucho que le vendan medicamentos a todo el mundo. Entonces, queremos ver realmente deslindar y obviamente preservar el rol que tiene que tener una institución como la ANMAT, que sin lugar a dudas tiene un prestigio y es de las mejor consideradas en el mundo, pero que evidentemente en este caso
por distintos motivos habrá fallado y habrá que determinar cuáles fueron esos motivos. ¿Y tienen previsto si van a hacer pedidos de informe a los organismos por escrito, si van a citar a funcionarios del gobierno, de la aduana? Sí, eso lo va a determinar ahora la comisión, cuál va a ser el formato. Algunos bloques están pidiendo comisiones investigadoras, otros bloques hemos pedido pedidos de informe, otros bloques han planteado la citación del ministro de Salud. En la comisión se van a poner en común todas las iniciativas y de allí saldrá una síntesis. Lo importante es que en el Congreso claramente que está la voluntad de investigar este tema, de garantizar transparencia en esa investigación y de despejar cualquier tipo de duda o susceptibilidad que pudiera haber, porque lo peor que podemos hacer en un caso tan sensible, con tantas muertes, es terminar quedando entrampados en el juego a veces mezquino de la política en el medio de una campaña, ¿no? Esteban, gracias por atendernos. A la cena de Busca Héroes no fuiste ayer, ¿no? No. ¿A dónde? A la cena Busca Héroes de Olivos, viste que ayer... No me porque la primera cena fue de la celebración de los héroes, la de anoche fue para buscar héroes o cohesionar, digamos, ese acuerdo. Me parece que sobraron algunos chorizos porque eran menos, ¿eh? Ah, bueno. Me parece que va juntando cada vez menos en la cena. Bueno, Esteban, gracias, te mando un abrazo, hasta luego. Gracias a usted.